economista Diego Landázuri, gobernador de la provincia del Carchi. La semana anterior habíamos comprometido la presencia de él para poder dialogar acerca de las salvaguardias. Lo habíamos manifestado, hemos adelantado un poco también con diálogos con diferentes personajes. Estuvo presente el economista Guillermo Pozo, con quien hablábamos también sobre este tema, dando a conocer a la ciudadanía en general sobre todas las situaciones que se presentan en las salvaguardias que se presentan en el país desde el 5 de enero pasado, salvaguardias cambiarias equivalentes a un porcentaje del 7% a productos originarios del Perú, y entre un 21 no estamos muy claros si está el 16, 17% o el 21% que se establece para la vecina República de Colombia. De todo esto vamos a tratar de dialogar y extender esta información para que quede algo más claro acerca de las salvaguardias con el señor economista Diego Landázuri, el gobernador de la provincia del Carchi. Economista, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, licenciado, buen día, saludo cordial a todas las personas que nos escuchan y nos miran a través de Carchi Cable y Radio Fantástica. Muchas gracias a su presencia, economista, y gracias por cumplir pues la palabra de estar acá presente y poder nosotros mantenernos un poco mejor informados con respecto a diferentes temas, en este caso las salvaguardias. Economista, técnicamente, ¿qué significa una salvaguardia? Digamos lo que usted ha manifestado, las salvaguardias implica, a ver, tenemos que poner unos pequeños antecedentes para ir entendiendo mejor el tema. Es decir, en el Acuerdo de Cartagena, digamos, hoy en la Comunidad Andina de Naciones, existen una serie de normas y más, pero en el caso concreto, para enfocarnos ya al tema, es decir, en el artículo 98 de ese Acuerdo de Cartagena, se manifiesta que si un país se siente perjudicado por algunas políticas que hace un vecino, otro país, digamos, de la Comunidad Andina, este puede emitir algunas salvaguardias, en este caso salvaguardias cambiarias, que le permita, digamos, compensar esas situaciones que otro país hace y que tiene efectos en su país vecino, ¿no es cierto? Ese es el tema. En términos concretos, por efectos de la revaluación del dólar en el último periodo, en el segundo semestre del año pasado, o la devaluación del peso o del sol peruano, es decir, digamos, los productos colombianos o peruanos son más baratos en la medida que nosotros tenemos del dólar como moneda de circulación, y entonces eso implica que la producción nacional se ve afectada porque tenemos un producto que viene del exterior, de Colombia, que es más barato, quizás más atractivo, y nosotros tenemos que proteger la producción nacional. Y también un poco la dolarización, que podemos un poquito hablar más del tema, y en ese sentido emitimos esta salvaguardia cambiaria que está muy relacionada con la revaluación del dólar o la devaluación del peso, la ganancia de valor del dólar o la pérdida de valor de la moneda peso colombiano. Y en ese sentido se ha hecho entonces ese porcentaje para compensar la devaluación con la salvaguardia que implica un encarecimiento de ese producto para que ingrese legalmente a nuestro país. Economista, ¿esto se impone a todos los productos que se traen desde los vecinos países? No. A ver, quizás tenemos que ver por qué se puso, y enseguida contestamos tu pregunta, por qué se puso un porcentaje determinado, por qué no se puso 15 o 28, no, se puso 21%. Esto surge porque en julio del año pasado, el tipo de cambio entre dólar y peso era 1.872 pesos por cada dólar, y a finales de diciembre 2.340. Ese era el tipo de cambio formal, oficial. El oficial, así es. ¿Cierto? Eso implica entre esos dos valores, básicamente casi un 25% de devaluación que sufrió la moneda colombiana. Es por esto que se saca de estos porcentajes, claro, el porcentaje que se intenta imponer ante estas salvaguardias. Y en el caso del Perú igual, pasó de 2.79 soles por dólar a 2.95 soles
por dólar, ¿no es cierto? Entonces, ahí esas son las razones que se pone a un país 21% y a otro país 7%. Y que además está enmarcado dentro de la legislación de los países de la comunidad andina, ¿no? Es decir, eso no. Y claro, digamos, los directivos de la comunidad andina, hay una secretaría que tiene que pronunciarse al respecto. Se ha demorado ya más de un mes porque nosotros planteamos el 24 de diciembre pasado esta aplicación de las medidas y según nuestra interpretación se requerían 7 días corridos para que las autoridades andinas se pronuncien sobre este tema. Todavía no lo han hecho. Justo sobre lo que usted acaba de topar y haciendo un pequeño aparte, a ver si los compañeros colocamos en pantallas el diario El Comercio del día de hoy. Titula: La CAN no se ha pronunciado sobre medidas de salvaguardia de Ecuador. Vamos a dar lectura a una parte de esto. Dice: la Secretaría de la Comunidad Andina emitió la noche de este 26 de enero del 2015 un comunicado en el cual señala, ante informes no verídicos que han circulado esta tarde en algunos medios de comunicación en sentido de que esta Secretaría General emitió un pronunciamiento en relación a la solicitud de la República del Ecuador de autorizar la aplicación de una salvaguardia cambiaria, nos permitimos desmentir dicha información. En el comunicado de la Secretaría de la CAN, aclarar que el 13 de enero del 2015 se comunicó a los países miembros que una vez realizado un análisis de la solicitud del gobierno del Ecuador, la Secretaría General no autorizó la aplicación de medidas de emergencia de que trata el 8º párrafo del artículo 98 del Acuerdo de Cartagena. ¿Qué decir ante esto, economista? Todavía no está autorizado por la CAN y ya se está realizando tal vez claro, porque nosotros tenemos, digamos, nuestra interpretación, la interpretación del país, es lo que yo le digo, frente a la legislación que usted ha leído. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de emitir esas disposiciones y además hay un párrafo correspondiente donde se habla de 7 días corridos para tener el pronunciamiento. Bueno, no se ha tenido aún ese pronunciamiento, pero también es de conocimiento público que han habido múltiples gestiones y diálogos con las autoridades colombianas y peruanas, digamos, por separado, pero se han ido haciendo... ¿Por qué diálogos en eso han estado, no? Así es. Es decir, la misma prensa, digamos, la prensa internacional o noticias que ha recogido la prensa nacional de los despachos de Bogotá y Lima, sobre todo de Bogotá, habrían manifestado varios sectores ligados a la exportación de Colombia que se debe dar una sanción ejemplarizadora al Ecuador por este encarecimiento de las exportaciones y quizás la disminución del comercio. Sin embargo, la actitud del gobierno colombiano ha sido mucho más prudente. Se han promovido los diálogos, las discusiones. Digamos, noticias extraoficiales tienen que confirmar las autoridades correspondientes del Ministerio de Comercio Exterior, de Relaciones Exteriores, etcétera. Se hablaría de que ese 21% pueda un tanto disminuir unos puntos. Porque se hablaba de un 16, un 17, 17.5 nos han informado, pero todavía eso tiene que tener, digamos, un pronunciamiento oficial, público, expreso, y estamos a la expectativa de ellos, pero posiblemente esos diálogos, negociaciones con las autoridades ecuatorianas y colombianas podrían determinar ese porcentaje, ¿no? Así es, o sea, todavía no está claro. No está claro, pero al momento ya se está cobrando estas salvaguardias. Claro, eso está vigente desde el 5 de enero. ¿Y no existe tal vez alguna posibilidad de que la CAN pueda sancionar al país por no tener este procedimiento? Podría haber esa posibilidad, pero ¿no? Es decir, nosotros se puso en conocimiento del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina de Naciones y aplicando la misma legislación que está vigente, eso está plenamente operativo desde principios de enero. Pero en el caso de quedar aproximadamente 17.5, ¿no? Insistimos que tiene que las autoridades correspondientes pronunciarse y darnos un veredicto muy claro. Es decir, está claro que el país, Ecuador,
tiene posibilidades ciertas de empujar unas salvaguardias que protejan su producción nacional. Eso ya no está en discusión, porque si las autoridades colombianas habrían dicho, digamos, habrían propuesto bajar unos puntos y negociar varios temas ahí, está claro que la medida que propuso Ecuador, puede ser también otros países, es absolutamente legal, absolutamente coherente y más. Y aquí vale la pena, para luego quizás ir a los temas más puntuales, también explicar y no dejarnos, digamos, no dejar de lado, considerar un punto central, que es que nosotros somos un país donde no tenemos moneda nacional, no podemos devaluar nuestra moneda como teníamos del Sucre. Hay una serie de discusiones más teóricas y más. Tenemos en concreto el dólar. Y el dólar, digamos, no depende de nosotros, depende de la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, digamos, del Banco Central de Estados Unidos, para hablar así en términos muy nuestros. Y el dólar, digamos, básicamente ha venido sufriendo revaluaciones, o sea, ganando valor. Eso tiene ventajas y, por supuesto, también efectos negativos, ¿no? Es decir, si una persona, un país, tiene dólares, le sale mucho más atractivo comprar en el exterior algunos productos porque son más baratos, ¿no? Y viceversa, hasta nuestras exportaciones, los productos, los bienes que vendemos al exterior salen más caros, ¿cierto? Pierden competitividad nuestros productos. Ahí es la ventaja de la devaluación, porque cuando eso sucede con el peso colombiano, ellos devalúan y favorecen que sus exportaciones sean más baratas y salgan del país. Bueno, pero el tema está que tenemos el dólar. Somos un país que está dolarizado desde hace 15 años. Así es. Y entonces hemos puesto el ejemplo, tomado el ejemplo realmente del ministro de Coordinación de Política Económica, es que para que una economía sea sana, lo lógico sería que sea la misma cantidad de dinero o de dólares que entran a los que salen. Eso es el tema. Porque es lo mismo el ejemplo de una piscina, de un estanque, de una laguna, que tiene su nivel de agua determinado. Si sale por alguna razón más agua de la que entra, el nivel del agua va a ir bajando, y lo contrario, ¿no es cierto? Es. Pero entonces la economía tiene que nutrirse de dólares, porque si no el nivel de los dólares van a ir disminuyendo. Y eso es peligroso porque estamos en un país dolarizado. O sea, no podemos quedarnos con el pozo seco, la laguna seca, porque eso sería una catástrofe que no queremos ni siquiera comentarlo. O sea, buscar una estabilidad se viene. Eso es una cosa que también está detrás, sobre todo está detrás. Porque qué lindo, yo tengo $1000 y puedo comprar esto otro, perfecto, ¿no es cierto? Pero tiene sus defectos. Porque nosotros, digamos, esos $1000 que tengo en mis manos, yo puedo utilizarlos en lo que se llama bienes de capital, por ejemplo, materias primas, bienes, equipos, maquinarias para la producción. Pero también puedo utilizarlos en cosas superfluas. O sea, puedo comprar perfumes, un perfume muy exquisito, muy caro, y más que en vivo y en directo, un ser humano puede prescindir de ese bien, ¿no es cierto? Porque no es esencial para la vida. Así es. ¿No es cierto? Pero sin embargo, esos $1000 los gasto en perfumes, o lo gasto, en fin, en varias cosas, digamos, de la vida diaria, pero no son tan importantes, yo puedo prescindir de ellos. Entonces tenemos que ser también responsables en qué utilizamos nuestros dólares, porque puede ser que la dolarización, la laguna, la piscina, se vaya disminuyendo de nivel, y eso es un país dolarizado, es bastante peligroso. Es súper peligroso. Ese es un tema. Y un segundo tema también es, hay que tener en cuenta la balanza comercial. La balanza comercial entre dos países es lo que uno vende y lo que se compra, ¿no? Entonces, esa balanza comercial con Colombia y con Perú es desfavorable a Ecuador. Es decir, más bienes traemos de Colombia o de Perú que lo que vendemos. Entonces, a noviembre del año pasado, lo que hemos comprado desde Colombia son 1.934 millones aproximadamente, 1.934 millones desde enero a noviembre del año pasado. Mientras lo que hemos exportado a Colombia son 863 millones de dólares. O sea, hay una diferencia bien importante, más de la mitad o más del doble, es lo que tenemos, una brecha comercial negativa
una balanza comercial negativa entre Colombia y Ecuador. Y que hoy con estas salvaguardias va a ser peor, tal vez. No, porque, bueno, y en el caso de Perú también unos datos relativamente, así ¿no? es. Ya, okay. Pero eso también tenemos que tener en cuenta, porque ahí estamos con Colombia, está saliendo más agua de la que entra. Ajá. ¿No es cierto? Ese es el tema. Y claro, no solo debemos ver entre dos países, porque el Ecuador comercia, no lo sé con cuántos países, pero sino con que muchos. lo podemos medir por lo que son los vecinos y Claro, se está imponiendo estas salvaguardias. Pero a nivel, digamos, ya general del comercio internacional que hace Ecuador con los países del mundo que comercia, eso debería estar por lo menos equilibrado. Y quizás nosotros pudiéramos vender un poco más, o sea, pudiéramos que entre más agua de la que sale, ¿no es cierto? Eso sería una cosa lógica y buena. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Entonces, al producir el encarecimiento de algunos productos colombianos, se trata de que también proteger la dolarización, esta balanza comercial y tener una economía, digamos, más positiva, más estable, ¿sí, no? Es decir, esos son los temas que están ahí, porque no tenemos otras medidas que podamos ejecutar, ¿no? ¿Cuáles otras medidas? No tenemos política cambiaria porque no tenemos moneda. Y entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer ahí? Es decir, tenemos estas dificultades. Muy delicado, pero de todas maneras tenemos que estar pendientes de toda esta situación. Pero, ¿cómo viene actuando la SENAE acá en la provincia del Carchi ante todas estas salvaguardias, especialmente con Colombia? Ya, bueno, claro, eso toca puntualizarlo. Ahora, una pregunta que usted me hizo hace poquitos minutos, tienen que ver, digamos, los bienes que traemos desde Colombia son más caros en 21%. Así es. Antes valía $100 un producto, es decir, hoy no vale 100, vale $121. ¿Cierto? O sea, así de sencillo, se encarecieron 21%. Pero hay varias salvedades y esas son fruto de las negociaciones. Entonces están, claro, eso entiendo yo, pero no puedo afirmarlo categóricamente, que son fruto de esas negociaciones y precisiones las que todavía nos impiden ver la resolución definitiva, si queden 17.5 o lo que sea. ¿A qué me refiero? Que hay muchos productos colombianos que se están importando y que no son de consumo masivo, sino son productos de materias primas que vienen engranados a procesos productivos de capital. Entonces, esos productos no deben tener la salvaguardia, ¿no? Es decir, supongamos no que deben, pero lo tienen. Claro, tienen, pero no deberían, entonces están justamente en ese proceso de negociación. Porque supongamos, digamos, de un país, no lo sé si de Colombia traemos. ¿Esos son los productos exonerados? Claro, que van a estar exonerados o deben estar. Supongamos que traemos tractores, ¿no es cierto? El tractor no es un bien de lujo, es un bien necesario para incrementar la producción agrícola y más, ¿no? Bueno, no importamos de Colombia, pero pueden ser piezas para un tractor, etcétera, maquinaria, ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ese bien que es tan necesario para nuestra producción, es decir, no debería tener esta restricción porque está generando también riqueza en nuestro país. Entonces, eso están discutiendo para ver qué productos no deben sujetarse a esta salvaguardia general. Porque, por ejemplo, se trae el papel en bruto, digamos así, ¿no? Papel, por ejemplo, para imprentas, para los periódicos, para libros, etcétera. Así es. Exactamente eso es lo que toca discutir. Y por otro lado, también hay unas exoneraciones, en el sentido que unos productos que vienen de otros países distintos a Colombia y a Perú, solo tienen un 5%, por ejemplo, de un impuesto. Entonces, no tiene sentido que esos productos que vienen, no lo sé, pongamos de Argentina o de otro continente, de Argentina vienen, supongamos, pagan 5%, no tiene sentido que esos productos que solo tienen 5% que provienen de Argentina paguen el 21% que vengan desde Colombia, al venir desde Colombia. Entonces, ahí la legislación es que si ese producto que de otro país paga 5%, por decir 5% del ejemplo, no se le puede cobrar a Colombia más de 5%, ¿no es cierto? Porque no va a ser conveniente para ninguno de los dos. Claro, porque ¿no? Entonces, esos son los procesos de discusión y entonces hay que ir viendo ítem por ítem
los productos, los subproductos, etcétera, para determinar en esto. Hablando un poquito más claro, como para Claro. que entienda la gente, se puede hablar de que los artículos de lujo, artículos que son no tan importantes en la vida diaria, por ahí va impuesto Bueno, estas sí, salvaguardias. pero también puede ser que sean productos muy necesarios como ropa, como prendas de vestir, porque eso estaría también compitiendo con la producción nacional. Así es. Entonces, ese es el punto en el que nos encontramos, ¿no? Ese es el punto que nos encontramos. Ya, en todo caso, se observaría un listado en el cual Sí, está claro, inmerso todo esto, Claro, ¿no es cierto? claro. Eso, yo entendería que eso es lo que están discutiendo en este momento y precisando para eso, ¿no? Van a seguir las salvaguardias, pensamos en un porcentaje menor y van a haber estas salvedades a las que nos estamos refiriendo. ¿Y esto por cuánto tiempo duraría? Bueno, en principio puede ser indefinido, puede ser muy puntual, digamos, por un periodo de 90 días o más. Ah, ya. No. ¿Esto no puede extenderse, digamos, indefinido? No, sí puede extenderse porque si el peso sigue devaluándose. Y que esto depende mucho del precio del petróleo. Y Pues, ¿no? claro, pues sí, y de varios otros factores absolutamente ajenos al manejo de la economía ecuatoriana o colombiana, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una moneda que la maneja Estados Unidos, que es la moneda de Estados Unidos. Entonces ahí depende de mil otras cosas, como la economía de los Estados Unidos, y sobre lo que no podemos influir para nada, ¿no? Y son factores absolutamente externos. ¿Vendrían a afectar las ventas de diferentes almacenes todo esto? Sí, claro que pueden, claro, por ejemplo, lo que usted menciona, pueden eso. Es más atractivo tener actividades ilícitas de contrabando. Así es. Claro, porque antes yo haciendo esa actividad me ganaba tanto y me voy a ganar un porcentaje extra, ¿no? Superior. Superior, o sea, eso es indudable, ¿no? Es decir, que las actividades de contrabando van a incrementarse. Y aquí vienen los controles, como le manifestaba. Claro, ¿Y está claro. preparada la SENAE para todo este tipo de controles? ¿Cómo está trabajando? Ellos nos han manifestado que sí, digamos, es un tema complejo, porque a nadie nos gusta que nos hagan controles, nadie quiere pagar los impuestos, digamos, por voluntad seguramente no vamos y hoy primero de tal mes vamos y pagamos el impuesto, posiblemente no sea así, ¿no es cierto? Pero son cosas inherentes también a la actividad porque esto no es una selva, hay una serie de legislaciones en términos, digamos, del presupuesto nacional, un altísimo porcentaje, no sé si tengo bien el dato, pero como un 50%, tal vez más, se financia fruto de los impuestos. Así es. Entonces, eso es así, pues digamos, no nos gusta pagar, pero tenemos que pagar porque ese es el desarrollo del país, ¿no? Economista, estamos por culminar el primer mes del año 2015. Así es. En el mes de enero del 2014 y en el mes de enero del 2015, podríamos decir, ¿existe una comparación estadística que ustedes la tenga como gobernación de los ingresos que tuvieron en estos meses? ¿Si ha subido, ha bajado, se mantiene? No tengo esa comparación, pero hemos estado preocupados de eso y el día de ayer, justamente ayer a la tarde, habíamos tomado contacto con la gente del SRI para tener esos datos que nos permita, porque siempre hay que manejarlos, ¿no? Así es. Todavía tenemos unos días, pero esperamos tener siempre actualizado la información porque es necesario saber cómo vamos a informar a la ciudadanía, etcétera, ¿no? Así estamos en eso. Porque sí debes tener una baja, porque se ha notado toda esta situación. Claro, o sea, esta es una medida, digamos, contractiva, ¿no es cierto?, que disminuye la actividad comercial y eso obviamente también tiene efectos directos en las recaudaciones, por ejemplo, de impuestos. Pero, claro, es decir, aquí no hay medidas que sean 100%, digamos, puras y que no tengan ningún efecto. Es igual que estamos enfermos y nos tomamos tal medicamento que nos receta el médico. Que no es de la noche a la mañana, como quien dice, ¿no? Y además, en algunos casos, y hay 1000 ejemplos en el mundo, de que una pastilla, un medicamento, tiene unos efectos secundarios y que tiene, digamos, que nos dañan, nos afectan. Mientras otro órgano, nos cura ¿no una situación, puede estarnos afectando claro, otra, ¿no? O sea, en economía es igual, es decir, no hay una medida perfecta que a todos nos deje contentos. Se afecta unas determinadas indicadores
etcétera, digamos, y nos cura en general la cosa, pero tiene efectos también secundarios. Y aquí en Tulcán, una ciudad fronteriza que vive del comercio, en buena parte, es decir, afecta directamente esa actividad comercial. Eso, ¿cómo podemos negarlo, no? Y ante esto, economista, ¿se tiene previsto alguna situación por parte del gobierno, por parte de la gobernación del Carchi, en el cual pueda ayudar a solventar toda esta situación? Bueno, verá, es decir, aquí estamos hablando de un tema que, claro, nos afecta directamente a una provincia fronteriza como la nuestra, pero... Y que no solo por una provincia claro, se va a actuar diferente, ¿no? Claro, digamos, pero esas políticas, esas consideraciones económicas que brevemente las hemos hecho, digamos, no se determina aquí en la provincia, digamos, hay los organismos nacionales, digamos, el COMEX, ¿no?, que es el instituto, digamos, ¿no?, donde están representados varios de los ministerios que trabajan en el comercio exterior, son los que ven globalmente el problema y toman una medida por tiempo limitado, por tiempo permanente, en fin, ¿no es cierto? Negocian. Y esto es en favor del país, ¿no? O sea, tenemos que ver el tema de país, por eso nos tomamos, y gracias por el tiempo, nos tomamos unos minutos para explicar este tema de la dolarización, que tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, hoy la dolarización implica un efecto directo, digamos, para el comercio de una provincia fronteriza, de una ciudad fronteriza. Eso es así, digamos, ¿no es cierto? Pero no solo el país no puede ver solo ese tema, también hay que verlo y ver qué medidas complementarias pueden darse y más, ¿no?, dentro de lo posible, de lo factible. Y como gobernación del Carchi, ¿se tiene también pensado ya más o menos alguna situación en el cual, no sé, unirse con la Cámara de Comercio, dialogar con el transporte pesado, ir tratando, como han venido reuniéndose para tratar de mejorar la situación que ya viene desde hace un tiempo atrás, con un malestar grave acá en la provincia del Carchi? Así es. Es decir, digamos, con las dos entidades que usted menciona, nosotros tenemos siempre hemos tenido una relación fraterna, cordial, de trabajo. Este tema lo hemos trabajado sobre todo con la gente ligada al transporte pesado. En menor medida, digamos, ellos tuvieron una reunión con el transporte y plantearon el tema. No hemos tenido, digamos, unas reuniones expresas, directas sobre este tema. Siempre estamos abiertos con sus directivos a dialogar, a ver las alternativas que se tengan, sabiendo, insisto, que es un tema de política nacional que no está necesariamente en nuestras manos, ¿no? Está en nuestras manos como el tema del transporte en ciertos puntos, pero las propias negociaciones que se hacen a nivel de transporte internacional, digamos, con los dos países vecinos, es decir, nosotros en algunos casos hemos participado, pero el sartén lo tienen las autoridades correspondientes, pues, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? Economista, para finalizar, las recomendaciones que podría brindarse a toda la ciudadanía para ir tratando de solventar esta situación y mantener un poco la economía, digamos, estable, como lo manifestábamos hace un momento. A nivel local. Mire, a nivel local, sí, específicamente. Claro. Quizás, digamos, en el transcurso de las siguientes semanas podamos tener otros programas para dialogar algunos temas. ¿A qué expresamente me refiero? En diciembre tuve la oportunidad de dialogar largamente con el representante del MIPRO, ¿no?, que tienen una coordinación zonal, no están aquí en Tulcán. Así bueno, es. entonces ya nos dijeron que deberían haber estado, digamos, desde este mes de enero también y acá, porque tienen ya la voluntad del mismo ministro. ¿Se va a poner otra vez la oficina del MIPRO acá en Tulcán? El ministro González así lo determinó, y también con el directivo a nivel zonal estuvimos hablando al respecto. Entonces, esa es una buena cosa. Pero a lo que me iba, ellos tienen, y a mí me dejaron muy gratamente impresionado, una serie de iniciativas, de propuestas, más en la línea de industrialización, de transformación aquí de la economía local, sobre varias líneas, ¿no? Varios ejemplos nos han dado. ¿Qué es lo que deberíamos empujar? Porque el comercio necesariamente está atado a estos procesos que son ajenos a nosotros. Tienen que estar atados, van siempre a estar atados. Entonces van a haber momentos muy buenos, momentos muy malos, de vacas gordas y de vacas flacas, como se dice normalmente, ¿no? Así es. Eso tenemos que hacer, pero tenemos que empujar algunos procesos de industrialización que tiene la provincia,
tiene el país aquí en la provincia ventajas, y eso tenemos que empujarlos, ¿no? Y ahí nos daban varias ideas, que es a lo que me estoy refiriendo, para trabajar con ellos en las próximas semanas. Si tiene luego alguna gentileza de invitarnos en el futuro. Con gusto, con gusto. Ver ir socializando y haciendo conocer a la ciudadanía en general, ¿no? Me parece, licenciado, que nosotros tenemos que empujar también este cambio de mentalidad, de que tenemos que a nuestra producción darle valor agregado, e ir para unos procesos de transformación parciales, totales, pero ir a ese proceso de industrialización que es fundamental, que nos permita tener una visión más tranquila, más alentadora, otros desafíos, no simplemente un comercio, digamos, que compro y vendo y ahí está toda la actividad, ¿no? Lo cual es legítimo y está bien, y muchas familias, muchas personas han vivido desde siempre, ¿no es cierto? Pero junto a ello, otras actividades económicas que son importantes hacerlas. Como lo manifestaban, tal vez ya recurrir no solo a vender la materia prima, sino a procesarla también. Claro, así es, porque tenemos posibilidades de hacer eso, ¿no? Y aquí, digamos, cosas que ya les hemos dicho, no son nuevas, ¿no? Es decir, con tantas maravillas que tenemos en términos de la provincia, de sus recursos, de sus bondades gastronómicas, en fin, calidad de suelo y más, la industria del turismo, que cada vez se ve que tiene más fuerza, pero está muy quedada. Yo hablaba con una autoridad local que conoce mucho más que yo el tema, y le decía, ¿tú conoces algún empresario privado, ¿no? Algún empresario que esté invirtiendo, que esté en su mente determinado proyecto de inversión en el campo turística? Y me dijo, no conozco. Ese es el tema, es decir, tenemos que ir también a otros factores que son muy fáciles relativamente, ¿no? Factibles de hacerlos, que tenemos que hacerlos. O sea, no, el comercio, sí, somos ciudad frontera y tenemos que explotar esa ventaja. Así es. Eventualmente pueden haber desventajas también, tenemos que explotar esa ventaja. Pero no solo eso es lo que quiero decir. Buscar otras alternativas. Tenemos que buscar porque son factibles, junto a las actividades de comercio. Es decir, ¿cuántas personas? No lo sé cuántas personas, no tenemos aún el reporte, pero hace 15 días, 10 días, les preguntamos a las personas de migración, ¿cuántas personas desde Colombia, la inmensa mayoría colombianos, pasaron este fin de año, ¿no? Principios de año? Y más, así a grosso modo, no es un dato exacto, cruzaron la frontera 120,000 personas en términos legales, ¿no? Porque habrá otras que no se registraron y más. Entonces, ¿cuántas de esas 120,000 personas, y todavía otras pocas más que habrán seguido cruzando, las podemos recibir en nuestros hoteles, en nuestros restaurantes, visitando tal riqueza turística que tenemos acá, etcétera? Ese es nuestro desafío. Es cierto, también tenemos que poner de nuestra parte para todo esto, ¿no? El economista Diego Landázuri, gobernador de la provincia del Carchi, hablando sobre las salvaguardias. Desde el pasado 5 de enero están impuestas ya, están oficialmente, digamos, realizándose estos cobros a nuestros vecinos países de Ecuador y Perú en ciertos porcentajes, pero se ha aclarado, no va en todos los productos, sino en ciertos productos que yo creo que es importante, y la mayoría de las personas que se dedican a este tipo de trabajo las conocen. De todas maneras, esta afectación que viene provocando a la provincia nuestra como frontera, pues tenemos que tratar de encontrar una gran solución y poner el hombro para ir buscando también estos espacios que vayan favoreciendo la economía, en especial de la frontera norte, como es nuestra provincia del Carchi. 8 de la mañana, 9 minutos. Una pausa y retornamos con más en Carchi Noticias. El agradecimiento al economista Diego Landázuri por su presencia acá en Carchi Noticias. Muy amable, gracias todas las veces que sea necesario. Gracias.